Han sido años difíciles para el mundo, pero también para Argentina, y lo será quizá el próximo año en muchos aspectos. Pero aquellos que amamos a Dios, sabemos que somos más que vencedores en Cristo. Y sea lo que sea por delante, tengamos por delante, las pruebas nos irán fortaleciendo y Dios abrirá caminos aún en medio del desierto, de los sequedales. Dios abrirá caminos. Y ahí donde muchos no encuentren una puerta en donde entrar y encontrar solución para sus vidas, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que qué beneficio tenemos y qué bendición el poder ser hijos de Dios. Amén. Quiero compartir una palabra que ayer fue también compartida por Andrea en la reunión. Allí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pablo fue un apóstol muy particular, quizá por el hecho del contexto donde Dios lo sacó, ¿no? Yo cuando vienen a mi oficina algunas personas que de pronto vienen del submundo, ¿no? El otro día compartía con un muchacho donde toda su vida fue una vida de violencia, una vida de drogas, de alcoholismo, de ese submundo de la delincuencia. Pero qué lindo verlo quebrantado en la presencia del Señor cuando él pudo aceptar a Jesucristo y decir: yo quiero salir de todo esto, quiero darle un futuro distinto a mis hijos, y sé, pastor, que la única manera es lo que usted me está presentando, es Jesús, ¿no? Y cuando vienen personas así, yo hago referencia a esto: aquel que fue Saulo en un tiempo, perseguidor de la iglesia, que quizás no era esa clase de delincuente, pero no obstante a eso, si bien que tenía una causa y estaba bien dirigido hacia su pensamiento, lo que él perseguía, como filisteo, como hombre que mantenía la ley, pero era perseguidor de la iglesia y mandaba matar a los cristianos. Esa es la verdad. No sé si él físicamente lo había hecho, pero bueno, la Biblia dice que, bueno, el relato que tenemos en la Biblia, que a los pies de un tal Saulo pusieron que las prendas de Esteban, ¿sí? Y Esteban murió, fue el primer mártir, por lo menos conocido en la Biblia, que murió por causa de la fe. Y cuando ese Saulo, perseguidor de la iglesia, se convierte al Señor, se transforma en un discípulo glorioso. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque, a ver, cuando venimos a los pies de Jesús, a veces le damos, a medida que va transcurriendo el tiempo dentro de los caminos del Señor, como que perdemos la noción en qué nos hemos metido, ¿no? Aceptamos a Jesús, en Cristo somos nueva criatura, todas estas frases bíblicas que se van acuñando en nuestro corazón, pero con el tiempo como que se van perdiendo vigencia, ¿sí? Las cosas nuevas pasaron y ahora en Cristo son hechas nuevas. ¿Cuántos textos podemos atribuir a esa conversión, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene el nuevo nacimiento en Jesús. No nos damos cuenta que cuando en verdad Cristo entra en nuestro corazón y su palabra entra en nuestra vida, es como la Biblia habla del dunamis, ¿no? Es como un explosivo dentro de nosotros que tiene que cambiarnos, tiene que revolucionar nuestra mente y nuestro sistema de vida, hasta nuestro sistema cultural de vida, hasta nuestras ideas, hasta nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. Y esto se tiene que manifestar a través ¿de dónde? De nuestra vida exterior, ¿no? Porque cuando nuestro hombre interior va cambiando, nuestro exterior tiene que cambiar.
¿Vio? Cuando usted entiende algunas cosas, ¿qué es lo que hace? Cambia. Y se manifiesta a través de su vida. Cuando usted entiende que de pronto tiene que practicar alguna clase de ejercicio o de dieta más saludable. ¿Por qué? Porque eso le va a beneficiar en su salud. Cuando lo entiende. Mientras que no lo entiende, sigue comiendo cualquier cosa, comida chatarra, comida, ¿no? Una vida ociosa. Pero cuando usted va entendiendo, y a medida que lo entiende y lo empieza a practicar, ¿qué es lo que empieza a ver? Que su salud cambia, que comienza a adelgazar, comienza a sentirse mejor, ¿no? Ahora, ¿por dónde entran nuestros cambios? Por nuestra mente, por el entendimiento. Y Pablo se ve que cuando él entendió y tuvo el encuentro con Jesús, habló mucho acerca de esto, de poder entender esta explosión gloriosa, lo que significa el poder, el dunamis de Dios dentro de nosotros, que nos permite revolucionar nuestra vida y vivir una vida distinta, no una vida cristiana religiosa, que cumplimos, como siempre digo, con ciertas normas o por costumbre, sino que hacemos las cosas porque amamos a Dios, porque cambiamos y queremos cambiar aún cuando tenemos lucha contra ese nuestro hombre interior, carnal, que continuamente se debate en nuestra mente con las tentaciones, con los malos pensamientos, con aquellas cosas que tienen que ver con nuestro carácter, y luchamos y luchamos y luchamos, pero con Cristo siempre vencemos. El apóstol Pablo allí en Colosas, en la epístola del apóstol Pablo en Colosenses, busque allí Colosenses capítulo después de Filipenses. Yo quiero agradecer al grupo de alabanza que tuvieron que estar ayer durante también la reunión, y hoy muchos se acostaron tarde por distintas actividades y hoy están acá. Y a ustedes también, que adelantaron una hora. Todo sea por Argentina. Lo que hay que hacer por Argentina. Si encontró ahí Colosenses capítulo 1, en versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Búsquelo. Déjenmelo buscar. La Biblia también. La otra versión. Si lo encontró, lo leemos, ¿sí? Dice: siempre oramos por vosotros y damos gracias a Dios porque de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. También en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual
Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Amén. Amén. Esta es una carta donde Pablo no había ido a la iglesia de Colosas, de hecho él no la fundó, pero sí tenía ahí a un consiervo, a un discípulo amado que era Epafras, que supuestamente era el pastor de la iglesia de Colosas, ¿no? Colosas es lo que hoy es Turquía, o sea que eran turcos. Y era una ciudad donde había mucho paganismo y mucha cosa rara, ¿no? Y Pablo de pronto le escribe a la iglesia de Colosas acerca de algunas cosas que tenían que ser corregidas. Era una iglesia que estaba creciendo y se estaba desarrollando bien, porque ahí Epafras, que era el pastor, estaba haciendo un buen trabajo. Pero había el problema donde se mezclaban el paganismo con el cristianismo, algunas filosofías que estaban queriéndose introducir, y de pronto veían a Jesucristo o a Jesús como algo angelical, como un ángel, ¿no? Y que había ciertas doctrinas que más que nada querían adorar a ángeles y a otras cosas que a Cristo Jesús, como que se habían desenfocado de lo que era realmente el Evangelio. Había una mezcla de enseñanzas y de cosas que se habían introducido dentro de la fe. También lo está pasando hoy, ¿eh? Hoy no podemos dejar de ver en donde hay iglesias donde también, por una cuestión de ser más modernas, ser más sofisticadas o de poder atraer más gente a la iglesia, hacen o dicen cosas de la Biblia que nada tienen que ver con la verdad del Evangelio. Y el Evangelio en realidad, volvemos a decir, tiene el suficiente poder, la palabra tiene el suficiente poder para poder cambiar, para poder convencer. Y no podemos menguar a la palabra o hablar algunas cosas de la palabra o endulzar la palabra para poder tener más adherentes, sino la palabra tiene que ser predicada en toda la amplitud, entendiéndola bien, para que los hermanos en Cristo puedan tener un crecimiento especial. Es como en nuestra dieta. Mire, si comiéramos nada más aquellas cosas que nos gustan. A ver qué cosas lindas y ricas les gustan. Los dulces. ¿Qué más? Yo que nos tira, no sé por qué, toda la comida chatarra, papa frita, huevo frito, helados, todo, hamburguesa, los pibes, toda comida, ¿vio? Toda esa comida que... Ahora, mire si nos alimentáramos nada más por los deseos de aquellas cosas que nos gustan, ¿cómo estaríamos? Enfermos y obesos. Veo que los americanos, que son los que nos han importado todas estas cosas, ¿cómo están? Los que nos presentan en las películas es algo distinto. Toda gente con músculos, todo súper, todas modelos. Pero cuando usted ve la realidad americana, los norteamericanos, en verdad tienen un gran problema de obesidad. Cosa que no ha pasado en Argentina y que ahora lo estamos viendo con toda esta introducción de la cultura americana, de los burgers y de toda esta historia ¿no? Ahora, en la vida espiritual pasa lo mismo. Si tan solo predicáramos aquellas cosas, Dios te ama, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te sana, Dios... toda la parte buena de Dios, que no quiere decir que lo otro no sea bueno, porque lo otro es lo que nos nutre. ¿Se dan cuenta? No está mal comernos un buen huevo frito de vez en cuando, no está mal poder tener un buen postre un día en la mesa,
no está mal un día comernos una buena hamburguesa, pero qué bueno es mantener una vida saludable, donde a veces hay que comer verduras, donde hay que introducir otra clase de alimentos y de nutrientes. ¿Para qué? Para que podamos gozar de buena salud. Y el apóstol Pablo entendió esto, que a la iglesia había que nutrirla. Y aun cuando a veces no nos gustan ciertas cosas de la palabra, que son aquellas que tienen que ver con la aplicación de nuestra vida. A veces encontramos iglesias donde se desarrolla el don o los profetas, y a veces escuchamos profecías que son tan lindas. Y la gente se empalaga con eso, ¿no? Espera que venga el profeta y diga, Dios te ama. La Biblia también te dice que Dios te ama. No necesitas un profeta que te lo diga. O Dios te quiere prosperar, poné 10.000 pesos y Dios te va a dar 1 millón. No, simplemente tenés que hacer lo que dice la Biblia. Nada más. Cumplir tus diezmos, tus ofrendas, y Dios te va a bendecir. No hay otro secreto. No tenés que hacer cosas. Ahora, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, comienza bien, comienza ahí agradeciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían una fe en Cristo Jesús, tenían un amor, ¿para qué? Para con todos los santos. Y sabemos que el amor es la base de nuestra fe. Por lo menos cuando habla allí en el libro de Corintios acerca de los dones. Vio que Corintios 12 habla de los dones. Pero después inmediatamente el capítulo 13 habla ¿de qué? Del amor. Podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, dice el mismo apóstol Pablo, no tenemos nada. Somos como una campana que hace ruido, pero no nos sirve de nada. Lo que liga nuestra vida, lo que nos ayuda a poder mantener esto que nosotros llamamos la familia de Dios, es el amor. Porque como una familia, decía el día viernes, tenemos distintas, podemos disentir, tenemos distintos problemas, pero lo que nos une es el amor de Cristo. Ese amor que ha sido derramado por Dios a través de Cristo Jesús, para que podamos funcionar y podamos ligarnos el uno al otro a través de su sangre preciosa que nos perdonó y nos limpió de todo pecado. El verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo segundo que el apóstol Pablo enfatiza es que los cristianos tenemos una esperanza. Sabemos que aun cuando un día nos toque partir de esta tierra, es tan solo una transferencia de vida a vida. Moriremos, nuestro cuerpo físico quedará, se pudrirá en la tierra, pero nuestra vida interior sigue viviendo en la presencia del Señor, e iremos a esas moradas eternas que el Señor nos tiene preparado. Qué triste es que muchas personas no entienden que el día que morimos hay un destino. Y aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y que por ahí no les interesa, qué triste desilusión. El día que les toque partir y ahí encuentren que había 2 destinos. Uno el lago de fuego ardiendo, el mismo infierno, y otro las moradas celestiales. Y nosotros tenemos esa esperanza que Jesús nos prometió ahí en Juan 14, donde Él dice que Él nos ha ido a preparar moradas en el cielo para cada uno de nosotros. Y el verso 6 es el producto de lo que produce nuestra fe y nuestra esperanza y nuestro amor. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, ¿y qué más? Y crece,
también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios. O sea, ¿qué cosas va enumerando el apóstol Pablo? Primero, esa fe en Cristo Jesús que tenía la iglesia, ese amor profundo que los ligaba como tal. Tercero, le manifiesta lo que nos sostiene dentro del cuerpo de Cristo, que es la esperanza. Y luego, las consecuencias, que son el fruto. Dice, el fruto que crece a través del Evangelio. El Evangelio tiene que crecer y tiene que dar frutos. Un árbol que no lleva fruto es un árbol que puede a lo sumo darnos sombra. Pero qué bueno cuando como árbol no tan solo damos sombras, sino que podemos dar muchos frutos. Pero dice, y crece. Esto habla de una continuidad en la vida cristiana. Porque nosotros conocemos al Señor, entendemos algunas cosas del Evangelio, podemos dar algunos frutos, pero hay algo que no puede dejar de pasar, de acontecer en nuestra vida, que es el crecimiento. Mire si nos hubiéramos detenido en nuestra infancia. Vio esos chiquitos que de pronto nacen con alguna circunstancia o alguna problemática y de pronto se detiene su crecimiento y tienen 30, 40 años y son como niños. Y hay que tratarlos como niños porque tienen una enfermedad que los ha detenido en el tiempo. Hay otros que no están enfermos y tienen 40 años y son como niños igual. Así que nos pueden pasar ambas cosas. O estamos enfermos o nos hemos detenido por esas cosas de la vida donde tenemos un montón de años dentro de la iglesia, pero todavía somos unos grandulones con pantalones cortos que nos comportamos como niños. El apóstol Pablo, en una de las cartas, él dice, todavía tengo que darles leche porque ya tenían que ser grandes. Tendría que darle un buen guiso, buena comida, buen alimento, y sin embargo todavía le tengo que dar un biberón. Tengo que hablarle de los primeros rudimentos de la fe cuando ya tendrían que ser maestros. Por eso sigue haciendo hincapié el apóstol Pablo en el crecimiento. No solamente dar fruto, porque los frutos tienen un tiempo, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir desarrollándonos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué interesante es el testimonio que podemos dar, principalmente aquellos que nos toca estar al frente de una congregación, seamos pastores, seamos líderes, seamos referentes, seamos encargados de una célula, lo que sea, tenemos que ser testimonio. La gente tiene que ver en nosotros que realmente hemos madurado, que hemos crecido, que algo el Evangelio ha hecho en nosotros. Que no somos evangélicos porque venimos tan solo a una iglesia, que no somos cristianos porque profesamos una fe y que el centro de nuestro testimonio es Jesucristo, sino que estamos en la iglesia y hemos crecido y nos hemos desarrollado porque amamos a Jesús y entendemos que nuestra vida tiene que ser cambiada y tenemos que demostrar en la sociedad. ¿Dónde tenemos que dar luz? En aquellos que no creen, para que sus ojos sean abiertos. Obviamente después la iglesia tiene que cumplir un rol, el rol de la intercesión, de clamar a Dios para que se discorran esas tinieblas que hay en los aires y les pueda resplandecer la luz de Cristo.
¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? Para cuando llegue esa campaña en febrero, muchos de aquellos que vayan a la campaña puedan ser libres. Pero vuelvo a hacer hincapié, eso va a ser tan solo un evento. La iglesia tiene que seguir haciendo las mismas cosas. Tenemos que seguir orando por nuestros barrios, para que Dios traiga luz, corra las tinieblas, y aquellos que no ven, vean. Y aquellos que el diablo ha cegado, se puedan caer esas vendas mágicas que no les permiten poder ser iluminados por la verdad de Cristo y puedan creer en el Evangelio y puedan ser salvos. Y Epafras, sin duda, como buen discípulo de Pablo, había sido un buen referente para esta congregación. Dice que también nos ha declarado vuestro amor. ¿En quién? En el Espíritu. Versículo 7 y 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Otra cosa importante que tiene que incorporarse es el concepto. Algunas veces me han dicho si yo soy pentecostal. Claro, quizá no soy esa clase de pentecostal al cual éramos antes, ¿no? Donde había un concepto del pentecostalismo, donde algunos valores habían sido trastocados. El concepto era, los pentecostales somos espontáneos, el Espíritu todo lo hace, entonces bueno, abríamos la Biblia y poníamos el dedo y así no se estudiaba mucho la Biblia, éramos desorganizados, en la iglesia se levantaba un profeta y al rato se levantaba el otro, el pastor se callaba, todos hablábamos en lengua, era una cosa, ¿no? Hasta que entendimos en la palabra que la Biblia dice que todo tiene que ser hecho decentemente y en orden. Y el apóstol Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes en lengua. O sea que él no estaba coartando el hecho de decir que hablemos en lenguas, porque es algo que el Espíritu nos da para poder glorificar y alabar a Dios. Y es fantástico cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo y podemos alabar a Dios y bendecir a Dios en nuevas lenguas que el Espíritu nos da. ¡Qué lindo! Pero que el Espíritu Santo no es tan solo lenguas, que no somos pentecostales tan solo porque hablamos en lenguas, sino porque también dentro del Espíritu de Dios es aquel que nos ayuda y que derrama en nosotros talentos, dones, ministerios, y que en el equilibrio a todas estas cosas también habla de los frutos del Espíritu que equilibran aquellas cosas que tienen que ver con el servicio, también nos ayudan a poder forjar nuestro carácter, para que los ministerios, los dones y los talentos sean realmente productivos. Les decía el otro día a los jóvenes y al equipo de alabanza, y eso, aunque yo pusiera y contratara, o la iglesia pudiera contratar a músicos profesionales que nos hicieran llorar con los instrumentos y pudiera contratar gente profesional para poder cantar, si ellos realmente no tienen el Espíritu de Dios, sería algo lindo, emocionante, disfrutaríamos de una buena música, como usted va a un concierto, como usted puede escuchar en Spotify o cualquier otro lugar, pero no seríamos ministrados. Lo importante es que junto con el talento esté el Espíritu en nosotros, que es aquello que transmite la unción del Espíritu. Y qué lindo cuando nuestros hermanos nos ministran a través de la alabanza y esa alabanza nos llena de gozo. Y podemos exteriorizar nuestra devoción a Dios, nuestro amor a Dios, y elevamos nuestros brazos, o algunos se arrodillan y caen postrados en la presencia de Dios, o derraman lágrimas de gozo porque el Espíritu los está ministrando. Y les decía, y aun cuando puedan equivocarse en una nota, o aun cuando puedan
pasarle cualquier cosa dentro de... Pero qué lindo cuando ministran por el Espíritu. Y el apóstol Pablo hacía mucho hincapié en esto, en ese amor en el Espíritu. Hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Es aquello que nos ayuda a poder permanecer firmes. Verso 9, ahí en más, quiero detenerme un poquito. Dice, por lo cual, también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir para qué. A ver, si tienen la Biblia, por favor lean juntamente conmigo versículo 9, Colosenses 1, 9, ¿qué dice ahí? Dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Amén. En la otra versión dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerle presente en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cómo comenzamos? A ver cómo dice. Amén. Miren, ¿vieron? A veces estas palabritas que a veces pasan medias como rápido, ¿no? Pero las tenemos que entender, tenemos que detenernos porque son cosas puntuales. Dice, desde que supimos de ustedes, o sea que los conocieron a los colosenses, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Oraban. Les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento, primero, ¿de qué? De la voluntad de Dios. O sea, que la palabra nos tiene que llevar a entender y a conocer cuál es ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando lo oramos? Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Ahora, esto es fácil poder decirlo, pero ¿qué es en la lucha, en el diario vivir, ¿no? Cuando tenemos esas luchas en nuestra mente, podemos orar y decir hágase tu voluntad, pero ¿en verdad queremos hacer la voluntad de Dios? Claro, yo sé si les pregunto a todos, pues, obvio, somos cristianos. Seguimos a Jesús. ¿Cómo no vamos a querer hacer la voluntad? Ahora, ¿no ha tenido usted luchas en su mente donde tiene deseos que obviamente salen de la carne? Son aquellos deseos que tenemos naturalmente. Mire, si hoy yo les hubiera dicho, no, la reunión en vez de ser a las 9, va a ser a las 11. Hoy es un día especial, hermano. El fútbol es algo de la carne. Como cristianos tenemos que ser espirituales. ¿Qué es más productivo para nosotros? Estamos haciendo una cuestión hipotética, ¿no? Todos vamos a ver el partido, no hay problema. No voy a estar hasta las 12. ¿Qué haríamos? Pero nadie tendría que predicar solo. Ya de hecho, corrimos un poquito el horario para... Ahora, ¿se da cuenta? En verdad, hoy tendríamos que estar todos en la iglesia. Ayer tendríamos que estar todos en la iglesia. No deberíamos importar si es Navidad, Nochebuena, o fin de año, o Año Nuevo. Porque queremos llenarnos de la voluntad de Dios. Queremos conocer, porque aquello es productivo. Y así como en otras cosas de la vida cotidiana, tenemos esa lucha entre las cosas de la carne que nos pesan todavía y aquello del Espíritu. ¿En verdad queremos hacer la voluntad de Dios?
Claro que sí, en verdad. Pero hay una lucha que tenemos que lograr vencer. Y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Entonces el apóstol decía, el 9 estábamos, ¿no? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda, ¿qué? Dos cositas ahí. En esta versión dice sabiduría y comprensión espiritual. La textual dice sabiduría y discernimiento. ¿Qué es discernir? Distinguir entre dos cosas. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que aprender a entender, la sabiduría viene de Dios. En Efesios habla de que a ver, déjeme, donde dice, mire, Efesios, no lo busque, capítulo 1, verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué Dios quiere darnos sabiduría? ¿Para qué Dios quiere darnos revelación de la palabra? Para que aprendamos, para que podamos conocerlo a Jesús. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. También en Filipenses capítulo 1, 3 y 6 dice, Filipenses, aquí estamos, Filipenses 1, 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sigue hablando en Filemón, sigue hablando en Colosenses acerca de esto, de entender, de discernir la palabra. ¿Y cómo podemos lograr discernir la palabra a través del Espíritu? Porque la palabra puede ser entendida por la persona más neófita. Porque la palabra ha sido revelada a nosotros, el que no cree en Jesucristo. Muchos de nuestros políticos o de gente que está encumbrada usa muchas veces textos bíblicos sin entender, sin comprender. Teníamos un presidente, ustedes saben de quién, que él nombraba muchos textos bíblicos. ¿Se acuerdan? Y un día se equivocó también. Claro, ¿sí? Y sin embargo era musulmán, sin embargo nombraba textos bíblicos, ¿sí? Porque la palabra en sí, en la Biblia, queramos o no, para el creyente o el no creyente, no, sigue siendo algo de autoridad, pero no lo entienden. Ahora, dentro de la comunidad de la fe, usted puede haber cursado primer grado nada más. De hecho, no pudo haber ido a la iglesia, a la escuela. Pero sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está en usted, Dios le va a dar ese espíritu de sabiduría y de discernimiento en las cosas del Espíritu. Teníamos en la asociación, hace muchos años, cuando era chiquito, un pastor que no sabía leer. Literalmente no sabía leer. Cuando él se paraba en el púlpito, era un hombre de oración, le decía a algún hermano que por favor le leyera tal o cual palabra. Pero cuando él comenzaba a predicar, la unción de Dios se manifestaba de una manera tal en la congregación.
tenía el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia. Y cuando en medio de la predicación el hermano se detenía, inclinaba su cabeza y empezaba a decir: en la cuarta fila hay un grupo de hermanos que está padeciendo esto y esto y esto. Cuando venía el hermano Ruiz, la verdad, todos los hermanos se preparaban como para la Santa Cena. Todos éramos perfectos. Y el que no se ponía de acuerdo, no iba a la iglesia, por las dudas, por la capacidad que tenía en cuanto al discernimiento del Espíritu. Era un hombre neófito. Y Dios le enseñó a leer a través de la Biblia. Él aprendió a leer por la Biblia. No quiero decir que esto sea un ejemplo a seguir en cuanto a no tener que capacitarnos y educarnos, pero a lo que voy es a esto que el apóstol Pablo dice de pedir a Dios el discernimiento y la capacidad. El verso 10 dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Ahora, ¿cómo vamos a producir buenos frutos? A través del contexto, de lo que leíamos recién en el 9. Siendo llenos del conocimiento, de la voluntad, de toda sabiduría, de todo discernimiento espiritual. Cuando usted lee la Biblia, lee para conocer la voluntad de Dios. El miércoles compartía con los varones acerca de la madurez, de aquellas cosas que justamente no tiene una persona madura. Y está aquella persona que quiere hacer siempre su voluntad. A veces me encuentro en la oficina que viene gente a pedir un consejo, pero en realidad lo que viene a pedir es que yo le diga lo que él quiere escuchar. Y cuando no puede encontrar ese eco o esa respuesta, entonces va a otro pastor. Y va a otro pastor, hasta que alguien encuentra a alguien que le dice: sí, está, no, hacelo, está todo bien. Eso es falta de madurez. ¿Quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer mi voluntad? Bueno, hacer tu voluntad. Las consecuencias son distintas. Cuando yo busco hacer la voluntad de Dios y discierno, y aun cuando Señor, pero me cuesta. Y usted ora en favor porque está luchando, porque quiere abandonar aquello que sabe que es contraproducente para su vida, pero es un hábito. Como digo, aquellos que tienen algún vicio o algún mal hábito. El hábito justamente es un hábito que se ha generado a través del tiempo. Un vicio es algo que ha perdurado en el tiempo. Y usted dice: tenés que dejar de fumar. Claro, es fácil. Pero cuando tenés el vicio, cuando es un adicto, tiene alguna adicción, no es sencillo decirle a un drogadicto: che, no te drogues más. Solamente Dios puede hacer una obra y un milagro. Dios lo puede cambiar y Dios lo puede transformar. Que Dios nos ayude. Y ya terminando, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué lindo poder conocer al Señor, ¿verdad? Cada día en mis oraciones le pido: Señor, ayúdame a poder enamorarme más de vos. Siempre le digo: Señor, yo no quiero ser un pastor que me transforme en un profesional de la palabra. Porque yo no soy un profesional. Soy un siervo de Dios. Y lo que tengo que aprender cada día y lucho cada día es poder conocer al Señor. Poder amarle más. Luchar con aquellas obras de la carne con la cual cada día tenemos que luchar.
Versículo 11, fortalecido con poder, todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 10, la otra versión dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Cuanto más conocemos a Dios, más vamos a crecer. Vamos a ser regados por la palabra. Vamos a ser regados por el conocimiento, el entendimiento de las cosas gloriosas que Dios quiere que tengamos en nosotros. 11 dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan, escuche, mire, hay unas palabritas importantes acá. Dice: para que tengan toda la constancia y paciencia. En esa versión que dice, Graciela, 11. Amén. Son dos cosas, ¿no? Para que, o sea, que no es solamente andar en la vida cristiana, sino que qué característica tenemos que tener. Constancia. Saber que en el camino de la vida cristiana vamos a encontrar algunos pozos, vamos a tener algunas caídas, vamos a tener algunas cosas, porque estamos en esta tierra. Pero tenemos que ser constantes y tenemos que ser pacientes. Por eso, como leíamos recién, de lo que Pablo decía: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una acción continua en la vida del cristiano. Continuamente tenemos que crecer, continuamente tenemos que permanecer. Constancia. No vamos a lograr nada si no somos perseverantes, si no tenemos paciencia. Estamos en una cultura del llame ya, de lo rápido. Café instantáneo, té rápido, todo rápido, comida rápida. Por eso han proliferado tanto esto de los mandados, ¿no? ¿Vio? Levanta el teléfono: sí, mandame una pizza. Sí, mandame una docena de empanadas. Mandame un sushi. Y al ratito está el toc golpeando la puerta. Ya está, se sienta y come. Ahora, en el Evangelio no es así. En el Evangelio tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes, día tras día. Pautas claras. Hoy tuve un día difícil, Señor, fortaléceme. Mañana será distinto. Y mire, la mejor manera que he hallado a lo largo de mis años en la fe es la oración. Hay días que tengo momentos difíciles, duros. Hay días que estoy cansado. Hay días que tengo problemas, que se me amontonan distintas clases de problemas, que mi cabeza es un ping-pong de situaciones que no sé con cuál empezar a veces a resolver. Pero sabe, trato de aplicar lo que la Biblia y el Señor Jesús me dice. Cuando están cansados, cuando están cargados, ese es el momento. Señor, no sé por dónde empezar, le digo. Me saltó aquel problema, tengo aquello que hacer, se me mezclan los tiempos, no tengo todo el tiempo. ¿Qué hago? Bueno, vengan a mí, dice el Señor, y descansen. Entonces, opto por dejar mis problemas a los pies del Señor, oro,
para que toda esa pesadumbre, toda esa tristeza pueda quedar a los pies del Señor. Y Dios renueva mis fuerzas. Y a veces comencé un día difícil, pero lo terminé en victoria. Esta semana me pasó, hubo 2 o 3 días que estaba aturdido por situaciones. No tenía ni ganas de hablar. No quería que me hablaran. Pero fui a los pies del Señor. Y aquello que había planificado a lo largo del día, como diciendo, ¿por dónde empiezo? No me dan los tiempos. Se me superponen los horarios. No puedo atender todo esto. Al fin del día todo ello estaba resuelto. Ahora, ¿quién lo hizo? El Señor. Amén. Y terminamos. Den siempre gracias. No, primero dice, mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que andemos cabizbajos y meditabundos, depresivos, quejadumbrosos. Porque a veces nos toma ese espíritu de crítica, criticamos todo, vemos todo mal, nos levantamos, como decimos vulgarmente, con el pie izquierdo. Y lo más lindo es que no lo queremos cambiar. Ya nos levantamos con el pie izquierdo y queremos seguir con el pie izquierdo. No queremos cambiar. Pero dice la Biblia que el deseo de Dios es que podamos ser llenos de alegría. Mira, este fin de año puede ser para muchos. Vio que para fin de año se complican todas las cosas, se nos mezclan. Que las fiestas, que los que vienen, que los aquellos que trabajan, que más horarios, que los que trabajan por cuenta propia, todos exigen que se pueda cumplir para el fin de año, para las fiestas, todo. La familia, pero descansemos en el Señor. Que nada te robe el gozo de la salvación. Haz esto que bueno, para mí me funciona. Cuando estás cansado, cuando estás muy lleno de problemas, tómate un tiempo para ir a los pies de Jesús. Rendirle tu causa al Señor. Señor, no puedo. Mis fuerzas están socavadas por los problemas. Y den siempre gracias al Padre. Él lo hizo apto para que participen de la herencia que pertenecen a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. En otra versión dice por su sangre, agrega, no está en esta, y perdonó nuestros pecados. Qué glorioso, hermanos. Él te rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado.